Amados hermanos y amigos, Dios le bendiga grandemente. En esta oportunidad estamos de nuevo con ustedes para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Vivimos tiempo de pandemia, por tal razón necesitamos el consejo de nuestro Padre Celestial para que sea Él indicándonos lo que nosotros debemos hacer en este tiempo tan difícil que vivimos. Vamos a tomar la palabra del Señor y tomamos el libro de Isaías. Libro de Isaías en el capítulo 43. Y vamos a leer los primeros dos versos bíblicos que dice así en el nombre de Jesucristo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Señor, gracias por esta poderosísima palabra, la cual son palabras que salen de tu boca, son el verbo vivo tuyo, Señor, que sale en esta porción bíblica, para que en esta oportunidad nosotros podamos tener certeza, seguridad, que no vivamos sin incertidumbre, sino que tengamos la confianza firme de que en este momento tan difícil de pandemia, tú estás con nosotros, Señor, y no dejará que perezcamos. Gracias que te damos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Bueno, como decía al principio, estamos en este tiempo de pandemia y hemos abierto un espacio en este programa y le hemos puesto como nombre Panorama Mundial. O sea, que es para hablar de las cosas que están pasando en el mundo y traerla a la Biblia para que podamos estar claros de que todo lo que hay debajo del sol y todo lo que pase debajo del sol está establecido en la palabra. No hay nada nuevo. Todo lo nuevo que hay está hecho de lo que no se ve. Por eso nosotros debemos comprender esta situación mundial que estamos atravesando de esta gran pandemia. Esta pandemia nos ha marcado emocional y físicamente. Porque esta generación que nosotros estamos viviendo, no habíamos vivido una pandemia. La generación, por ejemplo, yo tengo 68 años, yo no había vivido una pandemia. La última pandemia que existió, que sucedió en el 1918, cuando aquella gripe española, donde murieron una gran cantidad de personas. Pero ninguno de los que estamos en pie hoy, excepto los que tengan 90 años, pudieron vivir ese tiempo de la pandemia. Y quizás ese sea el motivo de por qué razón la gente como que no cree que existe este virus y por eso lo toma tan fácil, tan sencillo, mirando la cantidad de personas que se están infectando, la cantidad de personas que están muriendo. Entonces, yo creo que ese desconocimiento a lo que es una pandemia nos ha llevado a tomar esta pandemia tan livianamente. Por eso ustedes ven que se violan todos los protocolos, las reglas que han establecido las autoridades, aún mirando personas alrededor nuestro que mueren. Nosotros aún así no ponemos énfasis, no ponemos cuidado. Ya ustedes ven que ni siquiera la mascarilla nosotros queremos usar. Y entonces, figúrese, va a seguir muriendo gente.
Por eso el tema de esta noche es: la pandemia continuará. Porque si nosotros no ponemos los correctivos del lugar, pues lamentablemente mientras haya una sola persona en el mundo contagiada, la pandemia va a continuar. Tenemos entonces que hacerle caso a los protocolos que se han establecido. No podemos seguir viviendo como si esto fuera algo que no es real. Y nosotros estamos mirando la cantidad de personas que están muriendo. Ya aquí en este país estamos en 900 y pico de muertos. Eso no se había vivido. Y aún así la gente pues menosprecia las reglas que están establecidas para que nosotros podamos librarnos de esta situación. Por eso, en esta ocasión, nosotros debemos tener en cuenta que de una manera u otra nosotros estamos siendo afectados. Los que no hemos sido contagiados, estamos siendo afectados a través de la cuarentena, que no se puede salir. Y es verdad, no es tan fácil, eso nos afecta emocionalmente. Pero también debemos entender que cuando una persona le da el COVID-19 y esa situación llega al punto máximo, donde ya el virus llega a los pulmones, los daños que le hace a los pulmones son irreversibles. Quiere decir que ya esa persona va a tener unos pulmones deficientes. Por tal razón, eso va a dejar una secuela. Cualquier pequeña gripe que le tome los pulmones, pues le podría hacer el mismo efecto que hace el COVID-19. Entonces, si quizás nosotros no haber sido infectados o un familiar nuestro no haber muerto, quizá eso nos lleva a nosotros a tomarlo tan livianamente pensando que es una mentira. Y yo creo que en la situación, por ejemplo, estamos viendo a nivel mundial cómo está la situación difícil. Ahí tenemos ahora mismo tenemos el caso de Estados Unidos. Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de México, que son los 3 países que ahora mismo están ocupando los primeros 3 lugares de infectados y de fallecidos. Ahora mismo en Estados Unidos, que ha comenzado una apertura tratando de violentar los protocolos, pues han tenido que volver para atrás. Tenemos el caso de Miami, tenemos el caso de California, el caso de Arizona. Entonces, ellos han tenido que volver para atrás. Y usted sabe lo que significa eso. Eso se acrecenta entonces la crisis sanitaria, pero también se acrecenta la crisis económica. Y aquí en este país, en la República Dominicana, la negligencia nuestra es lo que ha hecho que tengamos tantas personas infectadas y que hayamos perdido 900 y pico de hermanos dominicanos. Entonces, esta noche es como una advertencia a que nosotros seamos un poquito más responsables y entendamos que nosotros podemos ser infectados y podemos infectar a otros. Vamos entonces a ajustarnos a las reglas. Vamos a tratar de mantener el distanciamiento, de usar nuestra mascarilla, aunque sea un poco incómoda, porque es verdad, a veces hay mascarillas que son un poco incómodas y ya la persona que tiene problemas de respiración pues le da problemas. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. No podemos seguir como que no está pasando nada. Por esa razón, mire, esta pandemia nos ha dejado y nos está dejando y nos dejará traumas, nos marcará y nos está marcando ya. Ya nuestro estilo de vida ha cambiado. Nuestra manera de proceder ha cambiado. Por tal razón, nosotros
no lo debemos tomar livianamente. Como individuo, vamos a ver en estos 4 aspectos que nos está afectando, nos está marcando. Como individuo nos está produciendo traumas emocionales y físicos. Y esos traumas físicos está con la situación de que nuestros pulmones, pues después de haber sido infectados por este virus, ya quedan marcados y ya quedan deteriorados. Ya no tienen la misma consistencia que tenían anteriormente por causa del virus. Y lo que no hemos sido infectados, entonces nos infectamos a través de ansiedad, estrés, preocupación. O sea, que como quiera nos está marcando este virus. Por tal razón, hermanos, yo creo que nosotros debemos poner los pies sobre la tierra y entender que esto es en serio. Ya hemos hablado en unas 3 o 4 ocasiones acerca de esta pandemia, de que nosotros tenemos que poner los correctivos del lugar. Ya ustedes están mirando lo que está pasando a nivel de los ministerios de salud de países desarrollados. Tenemos esos casos que están ahí. No es una cuestión de un invento. Usted lo puede ver en su propio teléfono, usted lo puede ver. Porque todas esas noticias están en los teléfonos. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a seguir como si nada estuviera pasando? Entonces, como individuo nos ha marcado. Y lo segundo, como familia. Hay familias que han perdido 1 o 2 seres queridos. Esa familia queda marcada. Entonces, eso marca emocionalmente también. Entonces, como familia, nosotros estamos siendo marcados. Pero hay una parte ahí, en esa marca que está dejando en la familia, es que nos está dejando entender, dejando ver cuál ha sido el valor que yo tenía de la familia. Porque los afanes no me permitían compartir en familia. Esta pandemia le podemos sacar eso de beneficio, que hemos podido entonces como familia compartir. Y hemos también entendido qué grado de amor nos tenemos como familia. Eso positivo lo hemos sacado de esta pandemia. Ahora, si usted ha dejado pasar esto y no se ha puesto a pensar, a valorar la familia en este tiempo que estamos en la casa, pues usted, lamentablemente esta pandemia lo va a dejar usted marcado negativamente, aunque no se haya muerto un familiar en su familia. Pero usted no ha despertado y entender que esta pandemia nos da la oportunidad de nosotros, pues ahora que estamos habitando en familia, que estamos juntos, ahora podemos compartir más en familia, podemos hablar de Dios en la familia, porque ya no está el afán. Entonces, como familia, nosotros podemos sacarle ese beneficio. Y lo tercero es como sociedad. Como sociedad hemos podido entender, aún los países desarrollados han podido entender que no son autosuficientes. Porque fíjense, Estados Unidos, que es lo máximo, ahí tenemos el caso de Gran Bretaña, tenemos el caso de Italia, el caso de España, pero centrémonos en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 100 y pico de miles de muertos. Entonces, siendo un país súper desarrollado, China tuvo menos que Estados Unidos. Entonces,
Esto como sociedad nos ha marcado y hablamos en una vez anterior que lo que nosotros debemos hacer, los gobiernos deben hacer es hacer una revisión de los sistemas de salud porque han podido entender lo deficiente, lo débil que están los ministerios de salud para situaciones como esta. Porque como he dicho en otras ocasiones, estas pandemias van a continuar. Esta misma pandemia va a durar un buen rato. Va a durar un buen rato esta pandemia. No pensemos que de aquí a 2 meses se va a resolver, porque esto es arropado el mundo entero. Esto es arropado el mundo entero y en cada país se acrecentan los casos de infectados. Y entonces, si tenemos un sistema de salud deficiente, hay muerte, hay más muerte. Por esta razón, como sociedad nos ha marcado en este sistema, pero también como sociedad nos ha marcado en lo financiero, en lo económico. Ustedes ven que cuántas personas están en sus casas que estaban suspendidos de sus trabajos. Sin embargo, después han recibido la noticia que lamentablemente la empresa cerró y que ya ellos no tienen empleo. ¿Qué va a pasar con esa familia? Entonces yo creo que lo que estamos todavía en pie es, debemos poner lo correctivo del lugar. No nos dejemos de llevar, no dejemos llevar de esos cabezas calientes que solamente piensan en ellos. Pensemos como familia, pensemos como país. Vamos a tratar de guardar las reglas, los protocolos que están establecidos. No participemos en bochinches, no participemos en nada de eso. Estaba mirando ahorita que estaba en un colmado y llegó la policía y le estaba dando una orden al dueño del colmado para que a las 7:30 los colmados, todos los negocios sean cerrados para evitar la bebedera, la chercha en los colmados y en los sitios de diversión. Y tenemos que hacerlo. Vamos a hacer todo el esfuerzo de que todo lo que vamos a necesitar en el día, pues lo compremos temprano, cuestión de que a las 7:30 nosotros tengamos que salir de la casa. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, no podemos seguir así. Vamos a hacerle caso a las autoridades, aún en medio de esta transición, porque estamos mirando que ha sido una transición muy diferente, histórica, donde tanto los gobernantes como los que van a gobernar pues se han juntado para tratar de mantener el ritmo que se ha mantenido en la pandemia para que las cosas puedan quedar bien. Ya hemos perdido muchos hermanos dominicanos, tanto aquí en el país como en Estados Unidos. Hemos perdido demasiados compatriotas. Entonces, hermanos, no sigamos así, no sigamos pensando que yo nada más tengo que pensar en mi vida, yo tengo que pensar en mi prójimo. Ese es el segundo mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú no te pones una mascarilla, cuando tú entonces participas en esos bochinches, tú no estás amando tu vida, ni estás amando la vida de tu familia, ni de tu compatriota tampoco. Vamos a hacerle caso a las reglas que están establecidas. Entonces, esta pandemia nos ha marcado como individuos, nos ha marcado como familia, nos ha marcado como sociedad y nos ha marcado mundialmente. El mundo está marcado. El mundo está marcado por esta pandemia. No hay un país donde esta pandemia ha penetrado que no tenga fallecidos. ¿Y cuántas personas infectadas? Cada día la cifra crece de infectados y de fallecidos. Hay más de 500,000 de fallecidos.
Y estamos en una cifra altísima de infectados a nivel mundial. Entonces yo creo que tiene que haber en nosotros despertar, un entender que no podemos seguir como si nada estuviera pasando. Mire, es posible que esta crisis sanitaria y esta crisis financiera, la financiera va a durar más tiempo, va a durar años. Para restablecer la economía otra vez va a durar años. Pero la situación sanitaria este año va a continuar. Entonces nosotros tenemos que hacer los correctivos del lugar para tratar de que eso no pase al siguiente año, sino que este año ya esto termine. Pero pueda terminar cuando tú y yo pongamos los correctivos del lugar. Cuando tú y yo nos sometamos a las disciplinas que están establecidas por las autoridades. Pero tenemos que hacerlo. Si amamos a nuestros hermanos, tenemos que hacerlo. Entonces, fíjense la importancia de nosotros estar en Dios. Oiga lo que dice la Biblia. En el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, toda la humanidad en este momento está caminando en valle de sombra de muerte. Nadie está seguro. Nadie. Este virus le ha dado a rico, le ha dado a pobre, le ha dado a jóvenes, es más, le ha dado a niños, le ha dado a viejos como yo, le ha dado a ancianos. Este virus no ha respetado nada. Pero aquí me dice la palabra de Dios, un hombre que tuvo este cuidado de Dios, que fue David, él podía decir que aunque ande en valle de sombra de muerte, porque como David era pastor de ovejas, y él era cuando se venía un lobo a comerse una ovejita, porque había lugares que eran lugares medio marañosos, y esas fieras se escondían ahí. Pero cuando David venía con las ovejas, él estaba vigilante. Y cuando aparecía un lobo que quería comerse una de esas ovejas, él venía y le cogía la quijada y se la abría. Le sacaba la ovejita. Le desgarraba las quijadas. Por eso David podía decir esto. Porque David lo vivió. Y usted y yo, si nosotros nos ajustamos a lo que dice la palabra de Dios a través de Jesucristo, nosotros tenemos la seguridad que en medio de este valle de muerte que estamos viviendo, dice él mismo, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Usted ve la importancia entonces de tener a Dios como nuestro pastor. Entonces esa seguridad nos la ofrece el Señor y nos la está ofreciendo esta noche para usted y yo. Yo tomé la decisión de tomar a Dios como mi pastor, como mi Dios. Él es mi guía, Él es mi gobierno, Él es mi guardador. Él entonces guarda mi entrada y mi salida. Y dice que ninguna plaga tocará mi morada. Que no tendré miedo de pestilencia que ande, porque tengo la seguridad de Cristo. Y eso te ofrecemos en esta noche. De que tú tengas este verdadero seguro de vida. Un seguro con una esperanza. Es lo que el Señor nos está ofreciendo. Un seguro verdadero que nos guarda. Entonces, esto lo acaba de decir un hombre que tuvo ese seguro y que el Señor lo guardó. Y el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, cuando la plaga de los primogénitos, el Señor le dijo a su pueblo que mataran un cordero, tomaran la sangre y la pusieran en el dintel de la puerta
para que cuando el ángel de la muerte pasara, ni siquiera mirara para allá, para la casa de los israelitas. Hoy es también lo mismo. Cuando la sangre de Jesucristo está en el corazón, está establecida en mi corazón, entonces estas plagas no tocarán mi morada. Esa es la seguridad con esperanza que el Señor nos da. Quien esta noche quiere también dártela. Entonces, vamos a compartir ahora la palabra que leímos de Isaías 43, para que usted vea que ahora no está hablando David, ahora está hablando el Eterno, el Todopoderoso Dios está hablando. Comienza diciendo en el Isaías 43, 1, ahora así dice Jehová. Mírelo ahí. Es Dios el que va a hablar. Y lo que Dios va a hablar, yo tengo que interesarme en saber qué es lo que va a hablar, porque lo que Él va a hablar es para mi beneficio y también para el beneficio de cada uno de ustedes que están en este momento en sintonía, viendo y escuchando este mensaje. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Ahí parecería que hay dos personas. No hay dos personas, hay una sola persona. Hay una persona física. Está hablando de Jacob. Jacob era uno de los hijos de Isaac. Ahora, el nombre de Jacob significa engañador. Entonces Jacob representa a todo ser humano. A todo ser humano. Dios es el creador tuyo y el creador mío. Ahora, esa creación se contaminó en el huerto del Edén por Adán y Eva. Por tal razón, Jacob venía con una contaminación del pecado. Por esa razón, el nombre de Jacob significa engañador. ¿Por qué? Porque precisamente aún en el vientre de su mamá, él luchaba con su hermano Esaú, que era un mellizo, y entonces luchaba con su hermano Esaú por el Jacob salir primero, nacer primero que Esaú. Y nació precisamente agarrado del calcañar de Esaú. Ahora, después, él tiene un encuentro con el ángel de Jehová. En ese encuentro con el ángel de Jehová, que tú también debes tener ese encuentro para que tú pases de un hijo de Dios creado, pase ahora a un hijo de Dios formado. Por tal razón, cuando él está en esa lucha con el ángel de Jehová, en el capítulo 32 de Génesis, cuando él está en esa lucha, se produce una petición de Jacob y le dice, si no me bendice, no te va. Tenían un gran tiempo, una gran lucha en la noche y ya estaba amaneciendo. Y Jacob le dice al ángel de Jehová, si no me bendice, no te va. Ahora, oiga lo que dice el ángel, le dice a Jacob. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón entonces dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es lo que tiene que operarse en cada ser humano hoy. Jacob, de un hombre natural pecaminoso, se encuentra con el ángel de Jehová y se apega a él para que el ángel de Jehová lo bendiga
porque en aquellos tiempos los ángeles aparecían más comúnmente que ahora. Después que el Señor pues ha enviado a Jesucristo, pues ya los ángeles ya solamente sirven de mensajero, pero nosotros no lo vemos. Ahora, por eso en Isaías dice, Jacob, creador tuyo, Israel, formador tuyo. Cuando entonces la nación de Israel nace precisamente de Jacob, pero ya Jacob, un hombre transformado, un hombre cambiado. Y ahí comienza entonces el Señor a establecer la nación que va a servirle de instrumento a Dios para Dios manifestar aquí en la tierra, primeramente la salvación, segundo su palabra y tercero la vida eterna. Entonces, una cosa es ser creado, otra cosa es ser formado. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, entonces nosotros comenzamos a ser formados, comenzamos a ser tallados. Esta piedra común, ahora el Señor comienza a coger un cincel para hacer una obra maestra. Eso es lo que hace Jesucristo cuando nosotros venimos a Él. Él usa su palabra para con su palabra comenzar a formarnos internamente. Por eso cuando una persona se arrepiente, se convierte, es regenerado, es una persona diferente a lo que era antes. Entonces, en medio de esta pandemia, este tiempo que estamos en el hogar, que estamos en cuarentena, nosotros debemos cogerlo para tener ese encuentro con Dios a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Y por eso las religiones no pueden transformar a nadie. ¿Ustedes creen que todas esas personas que están participando en esos tumultos, en esas situaciones de bebedera y de chercha y cosas, esas personas han sido transformadas por Dios? No. Porque esa gente está mostrando que no tienen amor a su prójimo, ni a ellos mismos. Si tuvieran el amor de Dios, pues mire, fíjese por ejemplo las iglesias. Las iglesias en el primer tiempo fueron cerradas los templos. ¿Por qué? Bueno, por amor a mi prójimo, para que no nos contagiáramos unos con otros. Y ahora se ha abierto gradual. Entonces se cumple con las reglas que han establecido las autoridades del distanciamiento, de su mascarilla, del tiempo adecuado para el culto. ¿Para qué? Esa es una manera de yo mostrar mi amor al prójimo. Por eso a los que estamos más de 60 años, pues nos tienen un poco apartados, porque somos más propensos a infectarnos y a infectar a otros. Pero nosotros desde nuestro hogar entonces seguimos nuestra comunión con Dios. Porque después que nosotros tenemos este encuentro con Jesucristo, pues nosotros tenemos ya una relación personal con Él. Estemos en el templo o estemos en nuestra casa. Porque el Señor mismo lo dijo. Viene el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén es que se adora a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que es mi estilo de vida, es mi manera de vida, lo que verdaderamente me va a mostrar a mí y a los que están a mi alrededor que yo tengo la formación de Israel a través de Jesucristo. Porque si la pandemia, el virus me afecta, pues me da una oportunidad ¿de qué? De yo tener mis vacaciones eternas más rápido. Pero yo no voy a buscar esa contaminación. Yo voy a cumplir los protocolos que están establecidos, la disciplina que está establecida para no contagiarme ni contagiar a otros. Eso debemos tenerlo bien presente. Entonces, volvemos otra vez a Isaías
Después que le dice eso, soy creador tuyo y formador tuyo, Israel. Y dice, no temas, no tengas miedo. Y dice, ¿por qué? Porque yo te redimí. Y no solamente me redimió, dice, te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuál es el nombre que el Señor nos ha puesto? Nos ha puesto cuando nosotros venimos a Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre y en el cual se doblará toda rodilla. Ahora el Señor nos ha dado ese nombre de cristiano. El nombre de cristiano, eso es lo que nos hace hijos de Dios. Ahora, cristiano no es todo el que está en una congregación o en una iglesia. Cristiano es todo aquel que tiene el gobierno de Jesucristo. Todo aquel que sus acciones evidencian que su Padre es Dios. Por eso Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso es lo que en esta hora te ofrecemos. De que tú hagas un análisis y te des cuenta, tus acciones indican que tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Es mis acciones. Hay 2 mandamientos que resumen los 10 mandamientos. Entonces, cuando yo cumplo esos 2 mandamientos, de que adorar a Dios por encima de todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo no quiero que mi prójimo muera, yo entonces voy a evitar de contribuir para eso. No, pues yo no voy a participar en eso. Yo no voy a participar en algo que va a afectar a mi prójimo. Y yo estar participando en esos bochinches, yo estoy diciendo que yo no amo a mi prójimo. Ni que me amo yo tampoco. Porque yo puedo ser infectado. Yo puedo ser infectado con ese virus. Y puedo infectar a otros. Entonces no, vamos a ajustarnos a la disciplina. El problema es que el ser humano no quiere disciplina. El ser humano quiere vivir como los chivos sin ley. Por eso tenemos todas estas situaciones, todos estos casos que tenemos. Por esa razón. Entonces el Señor nos ha puesto nombre y dice, mío eres tú. Somos propiedad de Dios. Él nos compró a precio de sangre. Él entregó su vida por nosotros en la cruz. ¿Y cómo ahora tú vas a pisotear esa sangre que fue derramada en el Calvario? Violentando todos los principios que están establecidos. No. Es tiempo de despertar. Vamos a acercarnos a Dios como Él dice. Porque es otra manera. Ellos no hay varias maneras para acercarse a Dios. Hay una sola. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres podamos ser salvos. No hay otro nombre, es Jesucristo nada más. Entonces, esto es algo que yo debo valorar. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso lo está diciendo Dios. ¿A quién se lo dice? A todo aquel que muestra el amor de Dios para con su prójimo. Y el verso 2 de Isaías 43 dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando hablamos de las aguas, habla de los vendavales de la vida. El Señor está conmigo. Antes los problemas me ponían loco. Me quitaban el sueño. Yo me preocupaba. Hasta úlcera me dio una ocasión, los problemas. Porque no tenía a quién clamar. Entonces, el Señor me dice aquí que cuando yo paso por las aguas, Él está conmigo. Y también dice
y por los ríos. Cuando pase por los ríos no te anegarán. ¿Cuáles son los ríos? Los problemas que yo no puedo resolver. Porque los ríos, cuando vienen con creciente, destruyen. Y destruyen cosas que después no se pueden reparar. Entonces hay problemas en nuestra vida que nosotros no lo podemos resolver. Y a veces nos marcan y hasta nos quitan la vida. Entonces dice el Señor que estando yo en Jesucristo, Él está conmigo en todos esos momentos. En medio de esta pandemia, Él está conmigo. Anda conmigo para arriba y para abajo. ¿Por qué? Bueno, porque trato de vivir lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si yo violento la palabra de Dios, yo le estoy diciendo a Dios, echa para allá, déjame vivir mi vida a mi manera. Se oye como duro, no es duro, es la realidad. Por eso yo vivo feliz. Yo vivo feliz. Porque el Señor está conmigo y ha estado conmigo en los momentos difíciles que se me han presentado después de yo dar este paso hace 28 años hacia Jesucristo. Mas nunca he estado solo. Yo digo como dijo el Señor, cuando le dijo a los discípulos que cuando Él lo cogieran preso, lo iban a dejar solo. Pero Jesús le dijo, yo no estaré solo porque el Padre está conmigo. Entonces yo no me siento solo, ni me siento asustado tampoco en medio de esta pandemia, porque Él está a mi lado. Él me dijo, no te dejaré ni te desampararé. Quiere decir que Él está conmigo hasta el fin del mundo. ¿Quién te ofrece más? Nadie. Las religiones no te acompañan en los momentos difíciles. Porque las religiones lo que te mandan es hacer sacrificio. Y cuando tú haces sacrificio, está diciéndole a Jesucristo que el sacrificio que Él hizo no fue válido. Y que tú tienes que hacerlo ahora. Entonces ya Él pagó el precio. Él hizo el sacrificio. Ahora lo que a mí me resta es obediencia a su palabra. Y caminar según su palabra. Y buscar su rostro todos los días. Y Él está conmigo. Aún que esté yo en un lecho, Él está conmigo ahí. Y cuando ya yo llego a un punto ya de muerte inevitable, Él mismo me lleva para sacarme de la aflicción y llevarme a la paz eterna. Nadie puede darte eso. Solo puede dártelo el Eterno, porque Él envió a su Hijo, el Cordero Santo. Derramó sangre inmaculada. Sangre inmaculada derramó, que cuando cayó a la tierra, vino a limpiar la tierra. Y cuando nosotros nos sumergimos en esa sangre preciosa del Cordero, el Señor entonces nos lava, nos limpia, nos liberta, nos sana y hasta nos rejuvenece. Por esta razón, dice también, cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto es el tiempo de formación. Vienen las pruebas, el fuego de las pruebas, donde el Señor comienza a señalarme las cosas que están en mí y que yo la amo, pero que esas cosas lo que han servido es para esclavizarme. Y ahora, como Él está haciendo una nueva criatura en mí, ahora vienen las pruebas y vienen las tentaciones. Las pruebas las trae Dios para formar a Cristo en mí. Las tentaciones las trae el maligno para evitar que Cristo sea formado en mí. Entonces, cuando yo estoy en esas dos cosas, no tengo temor.
porque eso no va a acabar con mi vida. Yo estoy claro y sé que el Señor nos recibe como nosotros venimos, pero no nos acepta como nosotros somos. Ahora Él va a hacer una nueva creación en nosotros. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: ahora pues, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Eso es lo que se llama ser cristiano. Y eso es lo que necesita este mundo. Gente cristiana. Gente que se rijan por el mandato de Dios. Gente que sean gobernada por el Espíritu Santo. Cuando en un país los funcionarios, desde el presidente hasta el alcalde pedáneo, están gobernados por el Espíritu Santo de Dios, hay un país próspero y feliz. Un país sin corrupción. Un país sin violencia. Porque nos vamos a amar todos. Pero eso comienza conmigo. Si yo quiero ver eso, eso comienza por mí. Y cuando voy a elegir a los funcionarios que van a regir el país, entonces elijo gente que sean temerosas de Dios. Gente que no solamente vaya a la iglesia, sino que viva la palabra de Dios. Entonces vamos a tener un país mejor. Vamos a tener un país mejor. Entonces me dice que el Señor, tanto en las pruebas como en las tentaciones, dice que eso, Él estará ahí también conmigo. Y me indicará y evitará que venga la claudicación. Hay muchas personas que están ahora mismo que no hayan qué hacer. Otros que están asustados por el avance que tiene este coronavirus. Y otros que no saben qué hacer. Pero cuando estamos en Cristo sabemos qué debemos hacer. ¿Qué? Buscar su rostro. Y decirle: Señor, tú me dijiste que tú guardarás mi entrada y mi salida. Tú me dijiste que el que está habitando bajo el abrigo del Altísimo, que dice que va a morar bajo la sombra del Omnipotente, por tal razón, ninguna pestilencia, ninguna plaga tocará mi morada. Yo creo esa palabra, la creo con todo mi corazón. Ese es el plan. Entonces, para eso ha sido este momento que hemos tenido. Y fíjese, cerramos con ese verso 3. Dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Eso es lo que se llama un verdadero seguro de vida en medio de esta pandemia. El tener a Jesucristo sentado en el corazón es lo que me asegura que esta pandemia no va a llevarme a mí a la claudicación y a tener miedo, sino que me da la oportunidad de acercarme más a Dios, amarlo más, abrazarlo más, afirmarme más. Y voy a salir victorioso en esta pandemia y en las otras que vengan. Así que, mis amados, damos gracias a Dios por este consejo. Yo quiero que tú medites. Cuando te vaya a acostar, medita en estas palabras y entiende que es un consejo que Dios nos ha traído en esta noche para que en medio de este panorama mundial que estamos viviendo, nosotros abramos nuestros ojos y nosotros sepamos qué debemos hacer, que es escondernos bajo el abrigo del Altísimo. Damos gracias a Dios por la sintonía de ustedes, esperando que estas palabras pues penetren a su corazón y que usted pueda meditar en ella y que usted pueda sacarle el mejor provecho. Así que agradecemos su sintonía y damos gracias a Dios que me da esta oportunidad para compartir con ustedes estas palabras celestiales. Somos el Ministerio Evangelístico La Gran Comisión de aquí de Inver. Estamos establecidos aquí en la Iglesia Cristiana Casa de Dios. Allí le esperamos. Cada culto que tenemos
que ahora en medio de la pandemia hay culto los domingos, en la tarde, en la mañana. Así que acérquese y también puede escuchar en el canal 8, puede ver en nuestro programa Jesucristo la Solución. Está a su disposición. También a través del internet, en su teléfono, usted puede buscar a Inver para Cristo y allí también usted va a sintonizarnos para seguir recibiendo el consejo de la palabra del Señor. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este consejo paterno que Él nos ha dado en esta oportunidad. Señor, gracias, porque tú siempre llegas a tiempo. Cuando nosotros estamos en situaciones que no sabemos qué hacer, tú nos traes el consejo para que nosotros podamos actuar correctamente, Padre. Gracias yo te doy, Señor, por esta gran oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos, con mis amigos, con todas las personas que están en sintonía, esta bendición de tu santa y bendita palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre bendito, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones y nos vemos en la próxima ocasión. Dios te bendiga.